Vamos buscando Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, desde el verso 9, reverenciamos la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pueden estar sentados. A diario nos encontramos con nuestras imperfecciones, muchas veces aún en las consecuencias de ellas. Nos sentimos mal, culpables, a veces sucios, con falta de sinceridad. Es un trabajo que hace el enemigo en nuestra conciencia no renovada. Pensamos que ahora quedaremos allí bajo el juicio de nuestros errores y malas decisiones o desobediencias. Y entonces Dios nos recuerda que no es por nuestra perfección, sino por sus misericordias, que son nuevas cada día, que se renuevan cada día, comienzan de nuevo cada día, y su misericordia triunfa sobre el juicio y nos libra del juicio y el castigo por causa de nuestros errores. Hemos comenzado a conocer a Dios desde aquel día que ya nos venían predicando de Jesucristo y decidimos creer en Él, abrir nuestros corazones a Él. Y comenzó ese camino maravilloso, pero también un reto para nosotros, para cada uno de nosotros, y es tratar de caminar con Dios, así como dice la Biblia que caminó Enoc. Tratamos de agarrarnos de la mano de Cristo y caminar con Él, y de hecho por su misericordia y gracia lo estamos haciendo. Pienso que nosotros hemos determinado agarrarnos de Él ya después de que Él nos agarró a nosotros, porque le estamos amando y aprendiendo a amar porque Él nos amó primero. Pero quizás a muchos les pasa como me pasaba a mí al principio, hace más de 20 años, cuando creí en el Señor. Yo pensaba que iba a lograr ser perfecto. Yo pensaba que con la redención de Cristo y su ayuda yo iba a caminar como que casi en la perfección. Y verdaderamente, cuando nosotros creemos con un corazón genuino en Cristo, el arrepentimiento viene a nuestra vida. Es un regalo que Dios nos da, y el arrepentimiento no es meramente estar con remordimiento de conciencia. El arrepentimiento en sí, su esencia es cambiar de actitud, cambiar de dirección, cambiar de manera de pensar.
En el original la palabra clave del arrepentimiento es metanoia, que es cambio de forma, cambio de ser, cambio de manera de pensar. Y el arrepentimiento trae el perdón de Dios a nuestras vidas, no el remordimiento. Cuando Dios mira que un ser humano verdaderamente se duele del pecado que está haciendo y se esfuerza en dejarlo, entonces obra el perdón, dice la palabra, porque dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero que el que lo confiesa y se aparta de ese pecado alcanzará misericordia. Y entonces comienza nuestra vida a santificarse y cada día vamos creciendo en esa santificación. Dios nos va ayudando y nos va el Señor perfeccionando. Pero aunque esto es así y es una realidad ineludible en el cristiano genuino, decía el Espíritu Santo a través de Juan el apóstol en las cartas y también en el Evangelio, que los que realmente amaban a Cristo guardaban su palabra, obedecían su palabra y tendrían como fruto en su vida la santificación. Él decía, no es que por obras vamos a ser salvos, nadie podría alcanzar la salvación por un sacrificio que haga humano, por una obra de obediencia que haga, nadie podría. Pero cuando creemos de verdad en Cristo y entregamos nuestra vida y nos rendimos a Él, entonces Él comienza a guiar nuestra vida. Y nuestra vida comienza a tener como resultado una mejora día tras día, una santificación día tras día. Y esto es una realidad hermosa. Por eso antes éramos violentos y ahora no lo somos. Por eso antes éramos mentirosos y ahora no lo somos. Por eso algunos antes robaban y ahora no roban. Algunos se prostituían y ahora no se prostituyen. Algunos hacían cosas malas y ahora no lo hacen, porque Jesucristo ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero aunque todo esto ocurre en nuestras vidas, hay algo que siempre nos vamos a encontrar en nosotros, que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribiendo carta a los cristianos, dijo como aquello que era la parte pecaminosa que mora en mí. Él decía, yo quiero hacer la voluntad de Dios, mi deseo es hacer la voluntad de Dios, camino en la voluntad de Dios, pero de repente me encuentro con algo en mi vida, aunque me he decidido caminar solamente con Dios, a veces me encuentro en mi vida con algo que tiene tentación o que quiere hacia el pecado. Y esto es la imperfección de nuestra naturaleza caída. Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte espiritual entró en el ser humano. Y desde entonces habíamos perdido la esperanza, pero Jesucristo renovó las posibilidades y esa esperanza nos trajo de nuevo la oportunidad. Pero hasta que Jesucristo venga y nos levante desde las nubes cuando suene la trompeta y nuestros cuerpos hoy corruptibles sean transformados por cuerpos incorruptibles celestiales, hasta ese día tú y yo vamos a tener que vivir como un boxeador. Dentro de nuestro ser, peleando y batallando aquello que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo escribió a los Gálatas. El espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos o debemos hacer. Haced morir pues las obras de la carne y viví y andad por el espíritu, por el fruto y las obras del espíritu. Porque si permanecéis viviendo en las obras de la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne en vosotros, viviréis. Y allí está, ¿no? Y nosotros podemos ilustrar rápidamente un ejemplo. Si tenemos a un Don King o alguien que haga ese trabajo de preparar una pelea, y tenemos los dos boxeadores allí, y agarramos
y alimentamos a uno de los boxeadores, pero al otro no. O alimentamos mejor al uno que al otro. Le cuidamos bien su alimento día a día, su dieta, su alimento y sus ejercicios. Pero al otro lo descuidamos y de las 3 comidas al día y de las 2 meriendas solamente le damos una comida. Y quizás no lo ponemos a que se ejercite como es debido. ¿Qué creen ustedes que va a pasar el día que suene la campana en el ring? ¿Quién irá a ganar esa pelea? ¿Quién va a ser el que se va a llevar en ese momento esa victoria? Es obvio, es obvio. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo que todo el que lucha como atleta de todo se abstiene y se prepara y se ejercita para hacerlo. Entonces es obvio que el que esté mejor alimentado, ese es el que va a ganar. Y esto es algo que nosotros los cristianos vamos a llevar con nosotros hasta que Cristo venga. Tenemos que retarnos a alimentarnos de Él para vivir de Él y dar de Él. Tenemos que retarnos a pegarnos a su fuente para poder hacer morir en nosotros lo carnal, porque aunque seamos ya nuevas criaturas y excelentes seres humanos, hay un área en nosotros que es una naturaleza caída, que cada vez que se le dé una ventanita va a intentar tocarnos la puerta para ver si nos encuentra dispuestos a volver atrás al ser humano que éramos antes de que Cristo nos había redimido. Pero yendo un poquito más allá a nuestro cotidiano vivir, nos encontramos que a veces obedecemos a Dios en la mayoría de las cosas, pero en algunas de ellas hemos cometido errores. A veces como cristianos estamos conscientes, cometí este error, Dios enseña así y yo lo hice así, desobedecí en esto. Incluso muchas veces llegamos a percibir y a sentir las consecuencias de esos errores. Y allí hay un tiempo y un momento muy peligroso, espiritualmente hablando. El diablo es el momento que espera, creo yo, que es uno de los momentos que más espera el enemigo, hablando de la vida de un cristiano, no de un ser humano que no conozca a Cristo, hablando de la vida de un cristiano. Porque Él sabe que hemos sido perdonados y redimidos porque pusimos nuestra confianza y fe en Jesucristo y en su sacrificio, en que Él lo hizo por mí. Pero que si Él golpea nuestra fe y dejamos de creer eso algún día, ese día pudiera derribarnos espiritualmente. Y comienza el enemigo a trabajar en tu conciencia y en la mía con el señalamiento y a decir: no eres digna porque pensaste e hiciste esto. No eres digno porque pensaste e hiciste esto. Y quizás si alguien ecuánime, espiritualmente hablando, como Dios, pudiera estar conversando contigo y revisando tu diario vivir, voy a ejemplificarlo así para que me entiendan, encontraría allí rápidamente 10 virtudes, 10 cosas que estás haciendo bien, que estás caminando con Dios, que le estás obedeciendo y Dios te está ayudando y vas adelante. Pero por una sola, 10 buenas, por una mala, el enemigo se te va a fincar en esa mala. Nunca te va a hablar de las buenas, de ninguna buena. El único que te habla de las buenas es Dios en su misericordia. Y lo puedes ver cuando el Señor le habla a Juan, le revela el Apocalipsis y comienza hablando a las iglesias. Y dice: he conocido tu paciencia, tu arduo esfuerzo y tu trabajo. He visto cómo te esfuerzas por caminar y hacer mi voluntad. Cómo has trabajado sin descanso para servirme. Y no has negado tu fe. Y has probado a algunos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. El Señor ahí está hablando de cosas buenas que tenemos tú y yo. Pero de repente el Señor, después que nombra quizás unas 5, 6 o 10 cosas buenas, como estaba ilustrando, dice: pero hay una cosa que debes mejorar.
Hay una cosa que le debes caer a tiempo antes de que yo venga, y es que tu primer amor se ha movido de su lugar. Es que ya yo no soy tu primer amor. Y entonces, de esa manera Dios nos ayuda. Dios no solapa las cosas buenas que estamos haciendo, sino que las reconoce y las trae delante. Pero nos habla de la que nos falta entregar, nos habla de la que nos falta para que nosotros nos volvamos a Él. Y quería dejar esa parte clara antes de desarrollar lo que en sí el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida y a la mía en esta mañana. Pero entonces ocurre un juego diario entre la conciencia, la fe y el enemigo. Acordémonos de esto. Característica número 1, o entre las más importantes, que Dios le dio como título a Satanás: el acusador. ¿Se acuerdan que lo he compartido con ustedes y se los he leído? ¿Ok? El acusador de nuestros hermanos, el que les acusa delante de Dios día y noche, ha sido echado fuera. ¿Ok? Entonces, ahora mismo tú y yo revisamos nuestra vida y vamos a encontrar algo similar a lo que explicaba. De repente hay muchas áreas en las que hemos avanzado tomando de las manos de Cristo y vamos adelante en ese avance. Pero en medio de ese avance puede haber algo, puede haber un error en tu vida o otro error por allá, qué sé yo. Y comienzas a aceptar juicios diarios en tu vida, comienzas a aceptar que cosas no te van a salir bien, que vas a estar en miseria, que vas a estar en derrota, porque claro, en tu conciencia comienzas a decir, porque hay algo que no está bien en mí, y comienzas a aceptar todas esas cosas. Y hay un momento en que emocionalmente y espiritualmente el hombre y la mujer de Dios se encuentra casi, sin darse cuenta, caída o caído de la fe en Cristo. Cristo está allí, Él sigue allí, nunca se ha alejado, pero hay una brega entre tu corazón, entre tu conciencia y la fe en Él día a día. Por eso es muy peligroso hacer lo que este fariseo hacía. Él confiaba en las cosas que sí estaba haciendo y no prestaba atención en las que no estaba haciendo. Entonces, como confiaba en sí mismo y en las cosas que él hacía y no en Cristo que lo redimía, la Biblia dice que oraba con él mismo. La idea era orar con Dios, era hablar con Dios, pero la Biblia dice que estaba orando con sí mismo. Es decir, Dios no lo estaba escuchando, porque el camino que se abre al Padre es a través de la fe en Jesucristo. Y cuando yo tengo fe en Jesucristo es porque he entendido que necesito su perdón, que necesito de su sacrificio, que aunque tenga 20 años caminando con Él y sirviéndole, soy totalmente imperfecto. Y si un momento Cristo quitara su misericordia y mirada de mí, me perdería para siempre en un infierno. Pero mi esperanza está puesta en que Jesucristo me sostiene, en que Jesucristo hizo el sacrificio, en que Él pagó el precio de mi pecado. Esté haciendo algunas cosas buenas y otras no, lo que sea, mi confianza está puesta en Él. Pero comienza a atacarte, el enemigo te comienza a decir que no eres digna, que no eres digno, que dejes de procurar bendición de Dios, que te conformes, porque quizás haya algo así como consecuencias y juicios por algunos errores o malas decisiones. Y el punto número 1 es: sé propicio a mí. ¿Qué es ser propicio? ¿Cuántos me ayudan y tienen alguna noción de lo que es ser propicio? Es ser favorable, inclinado a, gracias hermanos, inclinado a hacer un bien,
Es una acción agradable de Dios con que Él se mueve a mostrar piedad y misericordia. Es extenderse a dar perdón, a ser benévolo, benigno, bueno, beneficioso. Pero esta palabra la resalto entre todas, que todas son hermosas. Este es sinónimo de ser propicio. Ser propicio es ser oportuno. Ser propicio es ser exactamente lo que un hombre pecador necesitaba. Ser propicio es exactamente lo que una mujer imperfecta necesitaba. Un Dios que tiene clemencia. Un Dios que muestra misericordia. Un Dios que tiene una voluntad de perdonar y levantar y no de condenar. Eso es ser propicio. Yo escribía, Dios es propicio. Él es exactamente lo que un ser humano pecador me pasó como el récipe del médico. Ya descifré el hebreo. Él es exactamente lo que un ser humano pecador y digno de derrota necesita para ser perdonado, redimido, levantado hacia la victoria. El publicano entendía y estaba consciente de su imperfección. El publicano sabía que ni siquiera era digno de ponerse delante de Dios. Dice allí donde leíamos que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo, pero no porque no quisiera acercarse a Dios, sino porque se sentía indigno delante de Él. Él entendía que Dios era alguien tan puro, tan santo, tan hermoso, tan perfecto. Y Él se miraba y decía, y yo soy tan impuro, y yo soy tan imperfecto, y yo tengo tantos errores. Y entonces ni siquiera quería levantar su mirada al cielo, pero puso su confianza en ese Dios santo y perfecto que podría tener de él misericordia. Y le dijo una simple palabra: Dios, sé propicio a mí, yo soy un hombre pecador. En dos palabras dijo algo que en verdad valía la pena. Dijo muchísimo que el fariseo en muchas palabras no dijo. En dos palabras dijo: soy un hombre que si no hay alguien que lo perdone, va directo a la derrota, a la miseria y al infierno. Pero tú eres un Dios clemente, misericordioso y compasivo. Tú eres un Dios que perdona la rebelión y el pecado. Y por eso te digo, sé propicio a mí. Eres tú lo que yo necesito. Le estaba diciendo ese hombre imperfecto a Dios. Entonces, cuando comienza la conciencia a tratar de hacer callo en ti, y el enemigo detrás de esto está tratando de que te conformes con ser un hombre y una mujer religiosa y religioso. Da tristeza ver cómo la religión, esto es algo tremendo lo que voy a decir, ¿no? Pero espero que me entiendan. No voy a hablar en este momento de Cristo, voy a hablar de la religiosidad, de la religión. Y es triste ver cómo la religión anda matando gente, emocional y espiritualmente hablando. Ese fariseo, lo que él expresa representa la religión. Y Cristo anda dando vida y perdón, extendiendo la mano y levantando, salvando al hombre y a la mujer pecadora. Pero entonces el enemigo trata de acomodarse allí y comenzar a hacer un callo en tu conciencia para dos cosas. Número uno, para que te comiences a conformar en que no vas a pasar esa transición de la esclavitud a la libertad de un hijo o hija de Dios. Y te conformes con ser una esclava o un esclavo. Que te mantengas esclavizada o esclavizado. Que no procures ninguna bendición del reino de los cielos porque no eres digna o no eres digno.
Que no procures ningún favor de Dios porque no eras digna o no eres digno. Trata de mantenerte en esa posición. Y número 2, tratar de alejar tu corazón de la fe en Jesucristo, que te va a dar un día la salvación eterna. Puede ser que estés cerca físicamente, como lo estaba el publicano, el fariseo, pero muy lejos en el corazón. Dios lo dijo a través del profeta Isaías: hay un pueblo que de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Y entonces, ¿qué hace ese pueblo? En vez de extender la mano al que está caído, lo golpea más fuerte. Señala el por qué está caído. Se le para encima al que está caído. ¿No ves que el fariseo dice: menos mal que no soy como este publicano? Gracias, porque no soy como este publicano. ¿Qué hace? Lo está señalando. Pero a Cristo le traen una mujer sorprendida en adulterio. Le proponen que, como ellos la apedreaban, Él se uniera y apedreara con ellos. Y Jesús, que realmente es digno y que nunca ha cometido un error, tú y yo nunca jamás seremos dignos. Tú y yo nunca jamás hemos dejado de cometer un error. Así que no tenemos la capacidad de condenar a nadie. Cristo sí la tiene. Él nunca ha fallado. Y por eso Él expresó: ni yo. Ese ni yo tiene un significado. Ni yo que pudiera hacerlo. Ni yo que sí soy perfecto. Ni yo que tengo la moral para hacerlo, te condeno. Pero eso sí, ya no lo hagas más. Vete y por favor ya no peques más. Yo te he perdonado. Entonces, ser propicio es ser oportuno. Dios es lo más oportuno que tú y yo necesitamos para que día a día ese peso de culpa sea quitado de nuestros hombros espirituales y emocionales. Para que día a día esa misericordia y esa gracia nos alcance y ese peso de culpa sea quitado de nosotros. Por eso el Espíritu Santo hace quizás más de un mes me ministraba eso, lo que es el título de la enseñanza. Yo no sé si logran verlo. Si el Señor lo permite, pronto tendremos un video bien más potente. Gloria a Dios por ¿no? Pero parece que ya le pasó el tiempo. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se lee desde allá? Más o menos, ok. Bueno, los que no leen, les leo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y al final de la enseñanza van a tener el último respaldo bíblico, aunque todo lo que vamos a leer es respaldo. Es mejor hacer cuentas con Dios que hacer cuentas con los hombres. ¿Escuchaste? Y sabes que la gente hace exactamente lo contrario. Cuando el ser humano falla, se esconde de Dios. Adán y Eva se escondieron detrás de los árboles. Tú y yo, se nos quita las ganas de orar, de adorar, de venir a la iglesia. Cuando el ser humano falla, por inercia busca esconderse de Dios un poco. ¿Cuántos lo entienden? Ajá. Pero se esconden de Dios y buscan quizás cercanía con los hombres. Pero saben que estamos ignorantes de lo que realmente necesitamos. Mientras más haya algún ser humano fallado, más de Dios necesita. Más necesita acercarse a Él. Es mejor hacer cuentas con Dios que hacer cuentas con los hombres. Vamos a leer Primera de Crónicas. Lo que pasó en este tiempo, cuando el rey David cometió un error como ser humano que es. Otro de los sinónimos, además de oportuno, adecuado, apropiado,
conveniente, indicado. Es lo que está realmente indicado para un ser humano, para un hombre y una mujer. Y Primera de Crónicas capítulo 21 dice así: estamos allí, ok, prestamos atención. Pero Satanás se levantó contra Israel e inclinó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla, David, y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoges de ella una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, número 1, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad. David había cometido un error. Habían censos que Dios ordenaba que se hicieran, y esos censos estaban bien, pero este censo Dios no lo había ordenado hacer. Dios había venido dando victorias a Israel, siendo ellos en número muy pequeño en relación a sus adversarios, y era porque Dios estaba llevando la gloria a él y estaba demostrando a los pueblos de la tierra y al mismo Israel que era él quien los salvaba, que era él quien peleaba por ellos y los defendía. En este momento el rey David tuvo una humana debilidad y puso su confianza en lo que podía contar tangible. Puso su confianza en los números, que él podría sentarse en una mesa a sacar cuentas y a preparar. Y por eso ordenó ese censo no guiado por el Espíritu de Jehová. Por eso esto se convirtió en un pecado grave, porque era como, sé que no fue su intención, pero espiritualmente esto representaba: no me importa quién nos ha librado hasta ahora. Se me olvidó el que me acompañó frente a Goliat y me dio la victoria frente a él. Se me olvidó el que me acompañó con las ovejas y me defendía de los osos y leones. Se me olvidó el que me ha dado todas estas victorias que hemos venido trayendo. Se me olvidó el que agarró a más de 400 hombres amargados y endeudados y se metieron conmigo refugiados en la cueva de Adulán, y ahí el Señor trató con ellos a través de mí. Y de hombres derrotados, en miseria, endeudados y amargados, Dios comenzó a procesar sus vidas, comenzó a procesar sus corazones, renovó su espíritu.
y han venido a ser llamados los valientes de David. Se estaba olvidando todo eso. En un momento, en una actitud del corazón, se estaba demostrando que por un momento se estaba quitando la mirada de aquel que los había traído con mano fuerte, con fidelidad, con amor, con misericordia. Y por eso esto se nota tan grave. Me permito hacer esa breve reflexión para que ustedes entiendan por qué es tan grave lo que ocurre y por qué viene un juicio sobre David y su pueblo Israel en ese momento. Pero cuando esto está allí, hay algo que David tenía, y es que fue valiente y reconoció su error. Y él le dijo a Dios en víspera de un juicio: Señor, he sido yo el que he cometido este error. Venga tu reprensión sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero por favor que no venga sobre tu pueblo estas ovejas. Y es hermoso para ese tiempo que un rey de Israel se refiriera al pueblo, a hombres y mujeres, como ovejas. Para ese tiempo es algo tremendo. Pero a ese David fue el que el Espíritu Santo utilizó para escribir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Su vara y su callado me infunden aliento. Es decir, él en su espíritu estaba consciente que Jehová era el pastor de sus vidas y que ellos eran ovejas delante de él, incluyéndose él mismo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, decía. Entonces Dios le manda un mensaje a través del profeta y le dice: escoge una de las tres consecuencias. Esto es lo que está ocurriendo en ese momento. Escoge una de las tres consecuencias. Una de las consecuencias era caer en manos de sus enemigos y que sus enemigos fueran utilizados para ejecutar aquel juicio y aquella reprensión. Otra consecuencia era que Dios mismo permitiera que una peste viniera y otra consecuencia era, ya va, 3 años de hambre era la otra consecuencia. Entonces estamos en ese punto y estamos en el verso 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Obvio, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Esto era lo que estaba en el momento viviendo David y su pueblo, el momento de enfrentar las consecuencias de un error delante de Dios. Y David dice: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. 3 opciones se le dan a David. ¿Se dieron cuenta cuál David escogió? ¿Por qué la escogió? ¿Por qué David prefirió que la reprensión y el castigo estuviese de primera persona y de primera mano de Dios directo con ellos, y que no usara a Dios a hombre para ejecutar aquello? Si Dios es más fuerte que los hombres, Dios es más grande que los hombres, Dios ve más que ven los hombres, ¿por qué David escoge que sea Dios? Él lo dice allí. Solo estoy haciéndolo para enfatizarte el mensaje. Porque David conocía a un Dios clemente. Porque David conocía a un Dios que se compadece del ser humano. Porque David conocía a un Dios que si de rodillas, de corazón, tú le suplicas perdón por tu error, Él perdona, Él escucha y Él puede
devolver el castigo, devolverse del castigo. Porque David sabía eso. Él sabía que los hombres no iban a tener compasión de él. Los hombres le iban a dar hasta hundirlo. Los hombres iban a poner más grave su error. Los hombres le iban a señalar más de lo debido. Pero Dios no. Dios iba a hablarle de su pecado tal cual como lo había hecho. Pero si él se compungía de corazón, si él reconocía el error que había cometido, Dios le perdonaría. Él lo dice: porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. ¿Sabes qué nunca hace el ser humano? Y aprovecho esto que el Espíritu Santo me da en este paréntesis que ahora mismo voy a hacer, para que Dios ministre a tu corazón. ¿Sabe que nunca hace el ser humano? Decir en su corazón: basta ya de señalar, basta ya de condenar, basta ya de juzgar. Y el Señor me lo acaba de mostrar en un instante. Si lo hicieran los que no conocen el perdón de Dios, está bien, porque no lo conocen. Pero lo triste de esto es que ahora habla Dios al pueblo cristiano, a hombres y a mujeres que cuando Cristo llegó a sus vidas los encontró endeudados con Él. Los encontró manchados y manchadas y llenas de pecado hasta la coronilla. Y ese Señor fue su Pascua. Pasó por alto todas aquellas rebeliones y ofensas. Pasó por alto todas aquellas manchas. Las borró y te hizo blanco y blanca como la nieve. Las manchas que aún ante la sociedad, el mal testimonio de lo que habíamos hecho, estábamos en boca de todos o de muchos, el Señor lo borró. Y ahora el inmoral, la inmoral, el violento, la violenta, el borracho, ahora es un siervo de Dios, dice la gente. Es una sierva de Cristo, es una pastora, es una mujer de Dios, dice la gente. Porque Dios borró esa mancha, pasó por alto nuestro pecado, nos perdonó y nos redimió de ellos. Y habiendo recibido eso, muchas veces estás al lado de tu esposa o tu esposo o tus hijos, aún señalándole los errores que cometió, incluso antes de que Cristo llegase a su vida, aún tratando de manipularle y ejercer presión sobre su corazón, porque no te creas que se me olvidó que hiciste esto y esto. Pregunto yo para que reflexionemos. Te repito, no soy yo, soy guiado por el Espíritu Santo en lo que estoy diciendo. Estoy persuadido. Pregunto yo, ¿qué justicia estamos cometiendo en eso? ¿Somos nosotros entonces más santos que Jesús? Y somos más osados que Jesús, y Él, que no se determinó condenar a la mujer, nosotros sí lo hacemos. Además de creernos más santos, damos el paso de condenarle y de señalarle y seguirle trayendo a memoria sus pecados pasados. Porque Dios dijo en su palabra: este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días. Daré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Oído, y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados
y de sus transgresiones. Ese es Dios. ¿Qué haces tú y qué hago yo recordándole el pecado a quien Dios ha redimido, a quien Dios ha perdonado? Por eso es que David dijo: en las manos de Jehová. David sabía que en un momento Jehová podría detener y decir: basta ya. Pero el hombre no. Pasa el tiempo y sigue Dios dando lecciones, y el ser humano sigue tropezando con la misma piedra y vuelve otra vez a lo mismo, y vuelve otra vez a juzgar, y vuelve otra vez a señalar. Y esto no está hablando de aquellas exhortaciones y correcciones que como ministro de Dios tenemos la responsabilidad delante de Él de hacer. Hay disciplinas, hay exhortaciones, hay correcciones que nosotros tenemos demandado por Dios hacer sobre su pueblo, para que su pueblo recapacite, se arrepienta y camine hacia la salvación. Pero es muy diferente eso, con un espíritu de corregirte, de que salgas de allí, de que te levantes. Es muy diferente eso a estarte diciendo: ¿tú crees que no me acuerdo que haces esto y hacías aquello y hacías lo otro? Nunca se me va a olvidar. Y le añadimos versículos a la Biblia. Algunos son tan osados que les añaden a los evangelios algunos versículos. Porque Dios perdona, pero no olvida. A ver, ¿en qué versículo está eso en la Biblia? Y la Biblia dice, el Señor dice una y otra vez, en otro pasaje bíblico dice: echaré tus pecados en lo profundo del mar, para no acordarme nunca más de ellos. No traigáis a memoria las cosas viejas, ni estéis pensando en las cosas antiguas. Yo estoy haciendo una cosa nueva, no saldrá pronto a la luz, dice el Señor. Y el Dios sabio, justo y perdonador habla así y así acciona. Y nosotros que lo representamos en la tierra, en esto a veces caminamos en contra del Espíritu de Dios. Y en vez de perdonar y de pasar por alto y levantar, nos ponemos a recordar a la gente para ver si vuelve atrás a la tristeza y a la miseria de su pecado. David sabía esto, y por eso allí ocurrió. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. El cilicio era uno de los materiales físicos que ellos utilizaban para mostrar arrepentimiento. Ellos se ponían silicio y ceniza, y ellos rasgaban sus ropas, mostrando arrepentimiento. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿se dan cuenta cómo David se refiere hablando con Dios a su pueblo? Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti
y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyos daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Yo quiero que entiendan y lleven esto hoy, lo apliquemos hoy a nuestra vida. ¿Qué estaba guiando Dios a hacer a David para que se detuviera aquel juicio? Dios estaba guiando a David al arrepentimiento, a pedir perdón delante de él y a que Dios le redimiera los pecados. Esto es, se los borrara. ¿Cómo se hacía en aquel tiempo? Se levantaba y se preparaba un altar, y se preparaban animales que serían las víctimas, que estarían en el lugar del cordero. Eran corderos y animales perfectos que se derramaría su sangre, porque la Biblia dice en la ley que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Dios estaba guiando a David a que fueran a una comunión con él en el altar, a que fueran y presentaran delante de Jehová ofrendas. Y esto es lo que David está hablando con este hombre para comprarle el espacio. Y este hombre le dice: te regalo el espacio, te regalo los animales que vas a presentar en holocausto a Jehová, te regalo el trigo para la ofrenda, te lo doy todo, le dice este hombre. Pero David, mostrando su seriedad con Dios, mostrando su abnegación en su corazón por Dios, David ha podido decir como cualquiera de nosotros: bueno, en medio de este castigo, Dios está abriendo puertas. Nos han provisto el altar gratis, y los animales gratis, y el trigo gratis para la ofrenda. Pero no, David dijo: no, yo quiero pagar lo que eso cueste, porque yo no le voy a ofrecer a mi Dios algo que no me cueste nada. Y eso es lo que ahí estaba pasando. A ver, ¿quién me ayuda y me dice el versículo donde iba? Gracias. Entonces el rey David dijo: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. O sea, no voy a entregarle a mi Dios yo una ofrenda tomándotela de ti. Si se la voy a entregar yo, tiene que ser de lo mío. Tiene que ser de lo mío. Eso es muy fácil. Hermano, venga acá, regáleme $10 que le quiero ofrendar al Señor $10. Eso es muy fácil, pero es muy triste también. Hermoso es reconocer que si tengo 10 es porque Dios me los proveyó, me los permitió tener a través de mi trabajo, a través de lo que Él me lo haya permitido tener. Y yo reconozco que Él lo hizo. Y como reconozco que Él lo hizo, agradecido y en obediencia a la palabra, le regreso una parte de lo que Él me dio. Y yo levanto una ofrenda, pero de lo que Él me dio a mí, no se lo voy a quitar a otro para dárselo. Como Robin Hood. ¿Sí entienden, verdad? Ok. Y dijo David a Ornán por aquel lugar, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió la espada a su vaina. El juicio por Dios fue terminado y el ángel guardó la espada del juicio. Sabes que, inquietado por Dios, hace un tiempo me fui a la tabla de pesos y medidas y estuve sacando la cuenta cuánto representarían hoy día aquellos 600 siclos de oro. Lo llevé al peso en gramos
miré a cómo está el gramo de oro hoy en la ciudad, lo tomé por el precio más bajo y cuando multipliqué me dio $500,000. David pagó a Ornán, según Crónicas dice Arana, el nombre de este hombre, pagó $500,000, que por un momento él pudo considerarse libre de pagarlos. Cuando el hombre le dijo: te lo regalo, te regalo el terreno, te regalo los animales, te regalo todo. Pero David prefirió devolverle a Dios de lo que Dios le había dado. Pero más que esto, humillarse delante de Dios, reconocer su error. Y Dios tuvo misericordia y paró el juicio, y el ángel guardó la espada. Si él hubiese escogido que los hombres ejecutaran aquella disciplina, castigo y juicio, la historia hubiese sido muy diferente. Y esos enemigos no hubiesen parado hasta no haber borrado a Israel de la faz de la tierra. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque conozco la Biblia, porque conozco lo que Dios me ha enseñado, que Dios hace y que hace el diablo, y porque hasta hoy los seres humanos que no entienden esto y que están bajo posesión demoníaca dicen en su corazón: a Israel hay que borrarlo de la faz de la tierra. Cosa que nunca va a ocurrir porque Dios no lo va a permitir, pero lo van a intentar. Siempre lo han intentado. Israel es la primera nación geográfica en la tierra instituida por el mismo Dios, que se las entregó a las 12 tribus. Sin embargo, Israel acaba de ser nación reconocida ahora en el año 1950, 40 y pico. Allí vino a ser Israel nación reconocida. ¿Cómo es esto? Bueno, entiendan que el diablo está en contra de lo que Dios ama. Entonces, ¿qué hubiese hecho los enemigos? Les hubieran dado a David y a su pueblo hasta borrar al último. No hubiesen dejado ni a uno de ellos. Pero David sabía esto, y David prefería caer en manos de Dios. Cuando tengas que hacer cuentas, ven a hacer cuentas con Dios. Es mejor hablar con Dios, conversar con Él de nuestro error y decirle: Señor, te necesito, sé propicio. Eres tú lo que yo necesito, el único que me puede perdonar. No solamente me puedes perdonar, tú puedes borrarme esto de mi corazón. Tú puedes quitar esto de mi corazón como quitaste muchas cosas un día. Tú tienes el poder para hacerlo. Además de eso, tú tienes el poder para restablecer mi testimonio, restablecer mi vida y restablecer la bendición y la paz que quizás aquella culpa te estaba quitando. La paz regresó a David y a su pueblo Israel porque el Señor detuvo la espada. Porque como David había dicho, sus misericordias son muchas en extremo. Cuando esta situación que ocurrió allí también está relatada en el libro de Samuel. Y cuando nosotros vemos en 2 de Samuel 24 y verso 23, yo entiendo que la fama de Dios con su pueblo Israel se había extendido. Por eso este rey Ornán, este hombre Ornán o Arauna, como lo quiera llamar, porque los dos libros lo llaman con un nombre diferente, pero es el mismo. Presentan reverencia delante del rey David, porque ya se había crecido la fama de lo que Dios venía haciendo con ellos. Pero fíjense, no solamente la fama, en ese hombre había un entendimiento de quién era Dios y de lo que David y su pueblo necesitaban. Porque miren lo que dice: todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea ¿qué? Propicio. Jehová tu Dios te sea propicio. Jehová tu Dios te sea lo que tú realmente hoy necesitas. Ese es Jehová tu Dios. O sea, él mismo le estaba dando testimonio de ese Dios y le estaba influyendo todavía que siguiera adelante con aquel cometido. Punto 3. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio.
Y quiero dejar bien claro lo siguiente. Personas podrían pensar, el pastor está diciendo que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Esto significa que cuando pase el tiempo de la gracia y venga el juicio ante el gran trono blanco, aún los que merecían ser condenados o castigados, la misericordia va a triunfar. No, bíblicamente la palabra está muy clara de principio a fin. Y cito algunos pasajes bíblicos que dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle ahora en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino. Nos detenemos. Está hablando de camino en esta tierra. Está hablando de manera de vivir en esta tierra. ¿Cómo tenemos camino después de que nuestro cuerpo baje a la sepultura? ¿Lo entendemos? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? Misericordia, y será amplio en perdonar. ¿Ok? Por eso Jesús le cambia el destino al ladrón de la cruz antes de que el ladrón expire. Si no, el evangelio dijera que lo va a salvar después. Lo estoy haciendo para que me entiendan. Estando en vida, uno de los ladrones no determinó arrepentirse y se perdió, pero el otro determinó pedir a Dios misericordia y la encontró. El Señor le perdonó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Dios lo hizo justo a tiempo. Estamos hablando de esta vida. Estamos hablando de que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio en esta vida. Pero tenemos que entender que el tiempo y el día de salvación es el día que ha llegado la palabra a tu oído y a tu corazón. Es hoy el día. Si estás aquí, lo estás escuchando, es hoy el día. No es mañana. Entonces, esto no habla de que pongan una esperanza en que voy a seguir siendo malo y después en el juicio la misericordia triunfe. No, Jesucristo dijo: ay de aquel siervo que en su corazón diga: mi Señor tarda en venir, voy a seguir pecando, luego me arrepiento. Dice: vendrá el Señor de este siervo en el día que él no le espera. Y dice: le castigará duramente y le pondrá con los impíos. ¿Okay? Ahí está claro, para que no vayan a quedar malos entendidos. Pero ahora sí vamos a hablar de dónde la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Escribí entre paréntesis lo que acabo de expresar, buscándolo ahora mientras puede ser hallado en esta tierra. Luego será el juicio por lo que hoy decidamos creer y hacer aquí en la tierra. Quizás te miras y te sientes mal, señalado o castigado por tus errores. Pero recuerda que hoy estamos a tiempo. Su misericordia y perdón triunfan sobre el juicio, y de él viene refrigerio, ayuda, alivio, libertad y bendición. Y vamos a leer la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2. Desde el verso 8. Santiago capítulo 2, desde el verso 8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable
de todos. Hacemos una pausa allí. Es allí donde brevemente en un versículo explica, o en algunos versículos explica, lo que comencé hablando el día de hoy en la enseñanza. Cómo nosotros podemos, gracias a la misericordia de Dios y a su gran ayuda, haber sido nuestras vidas renovadas, haber sido nuestras vidas redimidas y ir cada día mejorando más y más y más. Pero al mismo tiempo no podemos taparnos los ojos. Dice en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan, el que dice que no comete pecado es mentiroso, pero el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Entonces en este pasaje que estamos leyendo dice, hay una ley, y si usted obedece muchos mandamientos de la ley, pero transgrede uno, se hizo transgresor de toda la ley. Ya se hizo imperfecto. Si usted puede obedecer aquel y el otro, pero en este otro lo desobedece, está siendo igual un transgresor de la ley. Entonces, si fuera por ley, nosotros estuviésemos fritos, estuviésemos así. Por eso no cabe la arrogancia y la soberbia entre nosotros. Por eso no cabe la autosuficiencia para ser salvo, como el fariseo que fue a orar y terminó orando con él mismo. Cabe el reconocer nuestra condición, pero ojo, oído, el reconocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Es un Dios que está hoy con los fariseos con las piedras en las manos para apedrear a la adúltera hasta que muera? ¿O es un Dios que está hoy como Jesús, esperando que alguien se le presente con un error para perdonarle e invitarle a que no siga en su error? Es ese el evangelio, es esa la buena noticia, la misericordia de Dios. Y sigue diciendo el verso 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, pastor, yo ni he sido infiel ni tampoco he matado a nadie. Cuidado, cuidado, porque la carta del apóstol Juan dice que cuando uno siente en el corazón rabia hacia un hermano, está sintiendo el deseo de un homicidio. Y ahí mismo dice en el contexto, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ya va, ¿cómo es esto? Ni siquiera tengo pistola, pero tienes corazón. Por eso el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay personas que pueden parecer a la apariencia indefensas, pero por dentro están matando a muchos. Y gente que no conoce a Dios, tú pudieras, yo he escuchado que se ponen rabiosos o rabiosas por situaciones que obviamente creen que son injustas o son injustas, pues. Y dicen, ay, ve quién lo pudiera matar, ¿ah? ¿Quién lo pudiera esbaratar y matarlo? ¿No han oído eso alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Quién le pudiera quitar la cabeza? Como si nada, pero Dios dice en la palabra, si algún ser humano tiene en su corazón en algún momento odio contra otro, ahora no nos vamos para allá, nos vamos para acá, para perfeccionar un poco nuestra santidad y pensamiento. ¿Verdad que a veces no todos los hermanos nos caen bien? Sí, todos los hermanos nos caen bien, sí. Pero a veces hay ciertos prójimos. Señor, pero esos prójimos, ¿verdad? Bueno, pero con esos prójimos, Dios está utilizando un test para hacernos un autoexamen y dejarnos ver cómo estamos en nuestro corazón. Porque dice la Biblia, si saludáis al que te ama
y al que no te ama no saludéis, ¿qué estás haciendo? Pero si te ríes, le das un beso al que se congracia contigo, pero con el que no, ¿qué estás haciendo? El tema es que la misericordia y el amor de Cristo mora en mi corazón para el bueno y para el malo también. Para el que me cae bien y para el que me cae mal también. Para el prójimo normal y para el prójimo. No sé decirlo bien, pero por ahí dicen, ¿no? Yo lo he visto en los videos. Señores, que tú me envías un prójimo. Ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, tener odio hacia alguien. Miren, como pastor les confieso esto. Dios sabe. Cuando se acercan las elecciones en nuestro país, hago un paréntesis para hablarles esto. Cuando se acercan las elecciones en nuestro país, al cual amo profundamente, me pongo chiquitico. Me vienen momentos de preocupación, de ansiedad, de tristeza. Tengo tiempos de oración, orando por sus corazones. Porque lamentablemente la política dirigida por Satanás ha dividido el corazón de los venezolanos. Y lamentablemente, algo que no debería ocurrir, a veces eso ha llegado en el pueblo cristiano. Y me da terror pensar, si la trompeta sonara en un día como esos de las elecciones, ¿cómo está en el corazón de mis ovejitas? Y así como se los dije desde aquí, lo sabe Dios, en lo interior, Señor, bendice sus corazones con tu gracia de tal manera que ellos aprendan a amar aún al que consideren su enemigo. Bendíceles para que ellos puedan perdonar. Bendíceles para que ellos puedan pasar por alto. Bendíceles para que no pongan su confianza en los hombres. Bendíceles para que ellos crean que eres tú quien nos gobierna a nosotros, tu pueblo. Que tú eres nuestro rey y por lo tanto eres nuestro salvador y eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchos pierden la perspectiva y en esos días entran en este peligro. ¿Cuál peligro, pastor? De aborrecer en sus corazones a ciertas personas. De aborrecer en sus corazones a alguien. Y la Biblia me dice que si yo aborrezco a alguien, me he convertido en un homicida. Entonces yo tengo que amar a Bin Laden. ¿Sí me entienden? Al peor criminal, el Señor me dio ese reto. Yo lo tengo que amar. A todos los tengo que amar por igual. A los que considero mis amigos y a los que considero mis enemigos también. Por eso Jesús dice: si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y si tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo te pide que le acompañes 1 milla, acompáñale 2 millas. ¿Ve? Haciendo esto, seréis llamados hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Miren esto. Miren esta sabiduría tan profunda en tan corta palabra, que hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, eso significa que si Dios hace llover sobre la misma tierra que están los oficialistas y los opositores, pues estaba hablando de ese ejemplo, ¿verdad? Que si Dios hace llover y salir el sol sobre la misma tierra donde están los seres humanos honestos y los ladrones, yo como hijo de Él tengo también que amar y bendecir a los oficialistas como a los opositores por igual, y a los honestos como a los ladrones por igual. Si quiero ser llamado su hijo, debo comportarme como mi padre, ¿sí o no? Y que la gente diga, como dice nosotros: ay, ve, chica, si es igualito al Padre. Bueno, que la gente diga a nosotros: ve, chico, si es igualito al Padre, pero al Padre Celestial. A Dios la gloria. Dáselo a Él, Él se lo merece. Son para ti, Jesús. Solo tuya es la gloria, Señor. Gracias por tu gracia, tu sabiduría y misericordia, Dios. Solo de ti viene la sabiduría, por lo tanto tuya es la gloria.
Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué es eso? ¿Qué dice allí? ¿Cuántos me ayudan? Que tengamos una conducta como lo que hemos de ser juzgados en los juicios. A veces se condena y a veces se absuelve. Dije bien la palabra. Cuando alguien se declara inocente. A ver, los abogados. Dije bien. Ok. Ahí está hablando no del juicio que a nosotros nos va a condenar, sino que nos va a libertar. Si ustedes leen, dice: conducíos como aquellos que van a ser juzgados para libertad. ¿Qué significa eso? Que si el Señor a mí me ha libertado de un castigo y juicio, yo debo tratar a mi prójimo como a libertados de castigo y juicio. Yo debo libertar en mi corazón a mi prójimo de castigo y de juicio, de falta de perdón. ¿Sí lo entienden? Pero este es el versículo clave y el más hermoso, por el cual el Señor me habló y me inspiró este mensaje del día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué debes conducirte como un ser humano que va a ser juzgado por la ley de la libertad? Que va a ser juzgado y va a ser ya, está cantado el veredicto. El veredicto es que Jesucristo es tu abogado defensor y Él, si crees en Él, Él te ha dado vida eterna. Nosotros somos los únicos que vamos a un juicio que ya sabemos lo que ocurrirá con nosotros si es que permanecemos en Él. ¿Cuántos me entienden? Ok. Entonces, como ya sabemos que Él nos ha perdonado y nos libró del castigo, caminemos así, como seres humanos que han sido librados y que dan libertad a otros del castigo, que dan libertad a otros de la falta de perdón. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces es aquello que Jesús explicó de la siguiente manera. ¿Habéis visto esto? Un hombre le debía a su acreedor 100 barriles de aceite y no pudiéndole pagar, su acreedor le dijo: agarra la cuenta que tienes conmigo, tacha los 100 barriles, te los perdono. No recuerdo si a ese le dijo escribe 10. Hay un pasaje donde le manda a escribir mucho menos, pero hay un pasaje que él borra la deuda. Entonces, te los perdono, dice Jesús. Supongamos que se los perdonó completo o que les perdonó 90 y le dijo que escribiese 10, es igual. Entonces este mismo hombre que se le ha borrado de la cuenta aquella deuda, tiene a su vez a otro que le debe a él. Y ese que le debe a él apenas le debe 30. Son números, en el relato la esencia es así, no recuerdo el número exacto. Entonces se le monta encima al que le debe a él: pagame los 30, 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 hasta que se cansa y le dice: o me pagáis los 30 o te meto preso. Dice Jesús ese relato. Entonces él dice: no puede ser que él haya sido perdonado y que él no quiera dar perdón a otro. Él pretende ser perdonado, pero él no da perdón para adelante. Entonces los que hagan esto van a ser echados en la cárcel y de allí no saldrán hasta que paguen el último cuadrante. ¿Ve? Van a ser echados en juicio, van a ser echados en problemas. Entonces, hermanos, aquí la misericordia habla de dos cosas. Número uno, aliéntate, levántate. Si el enemigo te quería subyugar y poner el pie en el cuello, parándose en tus imperfecciones que todos los seres humanos tenemos, y recuerda la palabra que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién los condenará si Cristo es el que murió y también resucitó
y se sentó a la diestra de Dios, intercede por ellos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ya ustedes saben todo lo que allí dice, ¿verdad? Nada nos puede separar, ¿verdad? Entonces, agarrémonos de ese Dios de misericordia. Y si hoy incluso tú ves que estás viviendo consecuencias, quizás ves que estás viviendo consecuencias en tus finanzas, y por ser desobediente a Dios en lo que en su palabra te enseña, has caído en deudas, has caído en problemas. Acuérdate que la misericordia de Dios, si te vuelves a Él, va a triunfar sobre el juicio. Pero si tú hoy lo que tienes son enfermedades por consecuencia de haber desobedecido, acuérdate, la misericordia de Dios, si te vuelves a Él, triunfará sobre el juicio. Pero si hoy tienes problemas con tus hijos, o tienes problemas en tu hogar, o tienes problemas en tu trabajo, y es consecuencia de malas acciones o decisiones, no te quedes asumiendo que eso se va a quedar así mal para siempre porque tú te equivocaste. Ven a Cristo, reconociéndole como aquel que te da una misericordia ahora en esta vida, en esta tierra, que triunfa sobre el juicio, que te levanta de ese castigo. Y dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos leen esa última línea conmigo? En voz alta, la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué fue lo que le pasó a David y a su pueblo cuando estaban recibiendo el castigo de un error? ¿Qué fue lo que pasó? La misericordia triunfó sobre el juicio. Y esa misericordia que triunfó sobre el juicio apartó el juicio de sus vidas. ¿Cuántos lo entienden? Pastor, ¿será hoy que Dios me habló y hoy la misericordia triunfa sobre el juicio? Y si mañana o la semana que viene me vuelvo a encontrar que cometí un error, dice el Señor, y nuevas son las misericordias de Dios son nuevas cada. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Bendito sea su nombre. Señor, si no fuera por tu misericordia, ¿qué sería de nosotros? Gracias, Dios. Lamentaciones capítulo 3. Le pido a los adoradores que por favor vengan aquí. Gracias al Señor, hemos terminado con la enseñanza, aunque usted no lo crea. Gracias, Padre, por ayudarme. Lamentaciones capítulo 3 y verso 22 al 26 dice: ¿lo tienen ya? ¿Sí? Ok. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, no cabe que tú te acostumbres a pensar, bueno, si estoy de pie y no he sido destruido y consumido es porque he sido perfecto o perfecta delante de Dios. No es por eso. No es por eso. Dios ha visto tu imperfección y la mía, pero ha sido por su misericordia. Te mira con compasión, te mira con amor. Y una de las leyes espirituales que sustentan, aunque la esencia va mucho más allá, y es su amor hacia nosotros, pero una de las cosas que nos justifican es que nosotros no estábamos con Adán decidiendo pecar junto a Eva, no estábamos allí, y sin embargo ese juicio nos alcanzó, y por eso nuestros cuerpos terrenales tienen que morir y ser transformados. Pero tampoco estuvimos con Jesús siendo clavados en la cruz, físicamente hablando, y esa gracia nos alcanzó, y ese perdón nos alcanzó, y esa vida eterna nos alcanzó, aún sin habernos puesto allí en la cruz. Y seguimos leyendo. Nuevas son, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré.
Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces, Pastor Carlos, ¿qué base bíblica tenemos para espiritualmente decirle al enemigo y a nuestra alma que sea libre del peso del señalamiento y de la condenación y de la culpa? Santiago capítulo 2 y verso 13. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Si el enemigo ha tomado una actitud mala tuya para legalmente hacerte daño, tú le dices: legalmente te hago daño yo a ti con la palabra y la misericordia que mi Padre me ha dado. Su gracia y misericordia sobre mi vida triunfa sobre este juicio. Y nos levantamos. Cristo nos da la mano y adelante. Padre, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque nuevas son cada mañana. Cada mañana es una nueva oportunidad para ponernos a cuentas y caminar contigo. Cada mañana tú nos dices que tu corazón y tus brazos están abiertos para recibirnos con misericordia y con perdón y compasión. Gracias, Señor, porque grande es tu fidelidad. Y recuerdo haber leído versículos hermosos en tu palabra como este, que tus misericordias son desde la eternidad y hasta la eternidad. De verdad, nosotros reconocemos que si no fuese por tu misericordia y que si no fuese por tu amor y gracia, nosotros estuviésemos perdidos, nosotros estuviésemos hundidos en la miseria, nosotros no tendríamos esperanza. Pero tu misericordia y perdón nos han levantado día a día, nos han sanado, nos han libertado, nos has bendecido. Y yo te pido, Señor, perdón por todo error que este hermoso pueblo haya podido cometer. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada pensamiento, cada hombre, cada mujer, cada niño. En el nombre de Jesús, Padre, te pido perdón por nuestros errores y que tu misericordia una vez más se haga bandera en nuestras vidas. Y que no solamente nosotros seamos recibidores de misericordia, sino que, como lo hemos visto en tu palabra, seamos también dadores de misericordia. Porque allí dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfará sobre el juicio. Así que, Dios, te doy gracias y te pido que si hay alguna disciplina, que si hay alguna reprensión o retaliación en nuestros hermanos, en nuestras vidas, por causa de malas decisiones y errores nuestros, yo te pido que por favor nos perdones. Tu palabra dice que si confesamos a ti nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarlos y para limpiarnos de toda maldad. Y yo te ruego que vuelvas tu favor a nosotros, que vuelvas tu favor a cada uno, Señor, en el área que tú sabes que lo necesita. En lo que lo necesitan en el área de salud, Padre, devuelve tu favor en la salud. En los que lo necesitan en el área económica, Padre, devuelve tu favor, tu bendición a nuestra economía, a los negocios que nos has dado. Abre otra vez los cielos, abre otra vez tu bendición para nosotros. A los que necesitan tu redención y bendición en sus niños, en sus casas, en todas las cosas que tú les has dado a hacer, Padre, tráela en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias por tu inmenso amor y perdón. Amén y amén.